Contaminar es meterle al sistema algo que no es de ahí, que no está en su planteamiento original y en su equilibrio original. Si tú metes algo ahí, eso es un contaminante. El detalle es que estemos rebasando la capacidad del sistema de poder integrar todo eso. De pronto producimos plásticos, moléculas plásticas que son sintéticas, porque hay moléculas plásticas que son naturales. Es decir, un plástico es algo maleable. Entonces tú puedes trabajar con arcilla, eso es un material plástico. Pero hace algunos años, el tule, por ejemplo. 1860 más o menos, empieza la industria del plástico, como lo conocemos. La industria del plástico empieza cuando empieza la industria eléctrica. Debemos de tener algo para poder manejar la electricidad y entonces empezamos a manejar plásticos sintéticos. Viene un boom porque a principios del siglo XX, experimentando con el sistema hormonal del cuerpo humano, descubrimos unas moléculas con las que podemos construir utensilios, ¿no? Y el señor Topper, por eso es que los trastes se llaman Tupperware. ¿Sí? Hay alguien que se llama Topper, no sabía. Porque hay un comercializador, el señor Topper, Don Topper. Mr. Topper, cuando saca al mercado sus cacerolas, sus cajitas para guardar alimentos. Ay. Él dice... El héroe de mi mamá, debe ser. Él dice... El santo de mi mamá. Él dice, les voy a entregar un material que va a ser para toda la vida. E indudablemente así es. Entonces, ¿cuál es el...? Voy a concatenar, voy a encadenar todo esto que hemos ido platicando. ¿Por qué llegué a los plásticos? A propósito de la capacidad del sistema de poderlo integrar. Nosotros producimos una molécula de plástico en el laboratorio. Esta molécula de plástico la convertimos en algo útil para la vida diaria. Eso, cuando ya no lo necesitamos, el sistema natural en sí no tiene la capacidad de volverlo a convertir en sus elementos originales. Es decir, que si ahí en esa pieza de plástico sintético hay átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, cuando nosotros lo dejamos de utilizar, el sistema a la fecha no ha tenido la capacidad de disgregar esa pieza de plástico en carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Y eso es lo que te rompe el equilibrio, porque todos los materiales ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. El problema es que como especie humana hemos ido cortando la vía de flujo de la materia y la energía. Eso es lo que nosotros conocemos como contaminación. Los materiales que el sistema no tiene la capacidad de convertirlos en sus elementos básicos y volverlos a integrar al sistema. Y esa es la acumulación de plástico, esa es la acumulación de basura, esa es la acumulación de elementos radioactivos, etcétera, etcétera. Ese no poder meter esos elementos de vuelta en el sistema es lo que te empobrece el sistema, y eso es lo que te pone en riesgo la vida, el no tener toda esa materia y toda esa energía disponible.